Primera de Samuel 17, del 33 al 47. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Amén. Bajo el tema: tu Goliat te dará a conocer a ti y exaltará el nombre de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tu Goliat te dará a conocer a ti y exaltará el nombre de Jehová. Ese es el nombre, amén, que Dios me dio para esta palabra, para esta prédica que será predicada, amén, a esta su iglesia. Dice la palabra de Dios aquí donde leímos, amén. David, pastor de las ovejas de su padre, era el hijo menor de 8 hijos. Y era hijo de Isaí de Belén, de la tribu de Judá. Amén. David allá en el campo, en las montañas, dice la Biblia que peleaba contra el oso y el león y los vencía. En el versículo 37 que leímos dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de este filisteo. Oiga bien, dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león. O sea que en sus fuerzas David no podía ganarle al oso ni al león. ¿Cuántos dicen amén? Porque en tus fuerzas humanas, en nuestras fuerzas, no podemos ganarle a un león y a un oso, a menos que traigas hoy en día pistola y de lejos. Pero aquí dice la palabra de Dios que David, cuando miraba que si el oso o el león se llevaba una de las ovejas, él lo perseguía, iba tras el oso y el león. ¿Quién iría detrás de un oso y un león? Yo no. A lo mejor usted sí. Pancho sí dice. Gloria a Dios.
Lo que nos quiere decir la palabra aquí, hermano, es que dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de este filisteo. La Biblia no dice que se le fueron quitadas las garras ni al león ni al oso. Dice, amén, que Jehová lo libraba. Aleluya. Poderoso es el Señor. El león y el oso seguían con sus garras filositas. Jehová no se las quitó. Amén. Dice, pero David los vencía. ¿Por qué usted cree que David los vencía? ¿Por qué usted cree si nuestras fuerzas humanas no podemos? Yo creo que es porque el Espíritu de Jehová venía sobre David. El Espíritu de Jehová venía sobre David. Si no él en sus fuerzas humanas, él no podría vencer ni al oso ni al león. Avanzamos porque este reloj avanza más rápido que yo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que leímos aquí. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas de guerrero, pero David se quitó todo y dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado, nunca lo practiqué. David no estaba acostumbrado a tanto peso, David no estaba adiestrado con esa armadura, amén. En el versículo 40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral y tomó su honda y se fue hacia el filisteo. O sea que avanzó. La armadura de David era primeramente fe. Fe. Amén. Luego dice que el cayado era para sostenerse. Piedras, dice la Biblia, que las escogió. O sea, que no tomó cualquier piedra, se tomó su tiempecito para escoger piedras lisas. Porque la Biblia dice que él escogió 5 piedras lisas. Lo cual quiere decir que usted y yo no podemos actuar a la ligera. Usted tiene que estar preparado y bien pensado para ir a la guerra. Que allá, hermano, mire, está un pleito y están endemoniados y todo. Vamos a la guerra. Y si usted está peor, mejor no vaya. Agáchese y búsquese su piedrecita lisita y prepárese para la batalla. Aquí me está dando a entender a mí cuando dice y David las escogió. Quiere decir que David se tomó el tiempo para pensar, con esta sí lo voy a matar. Con esta sí me sirve. Buscó piedras lisas. Amén. Tomó su honda, un símbolo de lo pequeño contra lo gigante. Un símbolo de fe contra fuerza brutal humana. Porque el filisteo, Goliat, eso era. Un hombre humanamente fuerte y brutal en fuerza, amén. Y dice la palabra de Dios que se fue hacia el filisteo. David no esperó que el filisteo lo amedrentara o lo humillara, sino que dice la palabra de Dios que David avanzó hacia el filisteo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Gloria a Dios, puros guerreros como David, bendito sea Dios. Pregunta, empezamos a predicar. ¿Cuáles son las armas que Dios ha depositado en ti para que te enfrentes a tu Goliat? De unos es la oración, de otros es la alabanza, de otros es el ayuno. Goliat necesitaba un escudero que le cargara el escudo. Amén. Nosotros no debemos de necesitar quien nos cargue el escudo, porque el escudo debe estar en tu mente y en tu corazón. Amén. Y usted puede decir, es que yo no predico como fulanita. Es que a mí me gustaría gritar como la hermana Cecilia, ¿verdad? Que bien gritona. Pero Dios ha depositado algo especial en ti para que pelees tus propias batallas, para que te enfrentes al Goliat que se te ponga a ti enfrente. La vez pasada dijimos que Goliat significa ¿qué? El que vive peregrinando. O sea, el que vive nomás a ver a quién molesta, a ver a quién se le para enfrente, el que no tiene que hacer. Eso significa Goliat. El que vive peregrinando. Amén. Es que yo no aguanto ayunar como fulanito, es que yo tengo esto, es que yo nomás ayuno hasta las 12, es que yo nomás ayuno hasta las 11. Esa es tu arma. Hazlo.
síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Porque Dios está contigo. Si tú tienes fe, Dios está contigo. Amén. Eliseo le dijo a la viuda: ¿qué tienes en casa, mujer? ¿Y qué tenía en casa la mujer? Una vasija de aceite. Amén. Una vasija de aceite. Dice, pues con esa vasija de aceite y con la fe puesta en Dios, avanza y vence al Goliat de la escasez. Amén. La viuda de Sarepta le dijo a Elías: yo solo tengo un poco de aceite y un puñado de harina. Pues haz primero para mí, y la harina y el aceite no cesarán. El puñado de harina, el poco de aceite, la obediencia y la fe vencieron al Goliat de la escasez de la viuda de Sarepta. Amén. Jael mató a Sísara, un general, atravesándole una estaca con un martillo. Eso era lo que ella tenía, y eso era lo que obviamente sabía usar. Porque dígame usted cómo una mujer va a agarrar una estaca y va a saber cómo agarrar el martillo y matar a Sísara y atravesarle la cabeza y clavarlo en la tierra. Esa mujer sabía usar el martillo y sabía usar cómo clavar una estaca. Tú no puedes decir: oh, hermana, es que yo no tengo harina, es que yo no tengo aceite. ¿Qué es lo que tú tienes en casa para que tú pelees? ¿Qué es lo que tú tienes en casa para que tú enfrentes a tu Goliat? Para que seas tú conocido y el nombre de Jehová sea exaltado. Amén. No para que seamos conocidos, hermano, para que nos aplaudan, no, para testimonio de Dios. Amén. Aleluya. Seguimos. Cuando el enemigo se quiera meter en tu casa, en tu familia, usa lo que Dios ha depositado en ti. Hay cualidades, hay dones que Dios ha depositado en ti. Únicas, tuyas nada más, que no se las dio al vecino ni a la vecina, te las dio a ti. Y con esas armas que tú tienes en casa, y con esas armas que Dios te ha enseñado a usar, con esas armas que Dios te ha adiestrado, con esas enfréntate a Goliat. Porque David no pudo usar la armadura de Saúl. Él usó lo que él estaba enseñado a usar. Él usó lo que él estaba adiestrado a usar, y con eso Dios le dio la victoria. Amén. El versículo 40 dice: y tomó el cayado. ¿Quién tomó el cayado? David. No se asusten, hermano. Los veo muy serios. Y escogió piedras del arroyo. ¿Quién escogió piedras del arroyo? David. Y las puso en su bolsa pastoral. ¿Quién las puso en su bolsa pastoral? David. Y tomó su onda. ¿Quién tomó su onda? David. Y avanzó hacia Goliat. ¿Quién avanzó hacia Goliat? David. Salieron a la ayuda algunos de los guerreros que estaban acampando ahí comiendo quesitos con tortilla. Ninguno salió a la ayuda de su hermano, de su prójimo. Ninguno. O sea que eres tú el que tienes que agacharte a recoger las piedritas del río. Eres tú el que tienes que avanzar. Eres tú el que tienes que encaminarte a tu Goliat. No esperes ayuda de nadie, porque el Goliat lo vas a enfrentar tú. Amén. Es tu lucha, es tu prueba, es tu Goliat. Amén. Dice, pero a mí la Biblia me da a entender que los guerreros estos miedosos que estaban ahí acampando, sí estaban acechando. Sí estaban acechando, amén. Estaban asomándose por ahí a ver quién mataba a quién. Si el Goliat mataba a David, que era lo más probable, o si David mataba a Goliat, que era lo menos probable. Porque dice la palabra de Dios que cuando David venció al filisteo, ay, entonces salieron los valientes detrás de los filisteos. Como ya les habían matado el Goliat, ya no tenían miedo, ya eran hombres valientes, esforzados, guerreros, porque ya no tenían un Goliat enfrente. Ya se levantaron nada más a perseguirlos. Amén. Está aquí, hermano, está aquí. Gloria a Dios. No se me duerma, amén. Me da a entender que estaban asomándose, porque dice la palabra que cuando vieron que David había vencido a Goliat, se levantaron y siguieron a los filisteos.
Por uno solo que se paró en la brecha, le dio la victoria a un pueblo entero. Por uno solo que murió en la cruz, nos dio libertad a todos y cada uno de nosotros. Amén. Por uno solo que se para en la brecha, hay libertad en tu casa. Por una mujer que se para como guerrera, hay libertad en tu casa. Porque la palabra de Dios dice que el que venciera, los contrarios iban a ser esclavos. Pero si usted y yo siempre vencemos, nosotros no seremos esclavos de Satanás, ni nuestras familias, ni nuestros hijos. Mientras haya un hombre, una mujer guerrera con fe que se pare en la brecha a pelear por los suyos, tú no esperes que ningún soldado venga a ayudarte, porque muchas veces no pasará. Muchas veces no será así. La guerra es tuya y tú sola la tienes que vencer. Tú sola le tienes que tumbar la cabeza a Goliat. Amén. En el versículo 46, 47 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. El nombre de Jehová fue exaltado siempre por David. David nunca dijo: yo soy aquí el fuerte, yo soy aquí el poderoso, yo soy aquí el que todo lo puede. Él aún cuando iba delante de Goliat dijo: tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria al Señor. Dice: y tomó David la espada de Goliat y con esa misma le cortó la cabeza. ¿Cómo se supone que un jovencito que no sabía usar esa armadura toma la propia espada pesadísima, me imagino yo, de un gigante y le cortó la cabeza al gigante? ¿Cómo se supone que pasó eso? ¿Cómo se supone si David ni siquiera pudo caminar con la armadura? ¿Cómo se supone que él agarró la espada y mató y le cortó la cabeza a Goliat? Porque volvemos a lo mismo. La fe que tenía David en Jehová provocaba que el Espíritu de Jehová viniera sobre él y le diera fuerzas sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? Sí, porque yo en mi humanidad, hermano, yo no hubiera podido esa espada. Yo no creo ni que David la hubiera podido. Amén. Avanzamos. ¿Cómo dije que se llama la prédica? Aleluya, no. Se llama: tu Goliat te dará a conocer a ti y exaltará el nombre de Jehová. Amén. Porque cuando tú pones a Dios por delante, Él pelea por nosotros. Él confunde a nuestros enemigos. Amén. La palabra de Dios dice que así como Faraón quiso matar a Moisés, fue el mismo que le dio casa, lo crió, lo vistió, le dio la mejor escuela, lo enseñó, lo preparó. El mismo que quiso matarlo fue el que le libró la vida. Amén. A Jesús se le levantó el Goliat de la persecución. A Jesús se levantó el Goliat de la muerte, pero fue a través de la misma muerte que obtuvo y nos dio la victoria a todos y cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es el Goliat que se ha parado enfrente de ti a retarte? Sí, hay muchos Goliat, aunque esto no diga nada. Sí. Hay Goliat que se vienen de falta de salud. Goliat que se ponen firmes en la brecha, queriendo dañar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra mente, nuestro corazón. Sí, pero está en usted y en mí. Está en usted y en mí. Irnos enfrente y cortarle la cabeza. O rendirnos y estar acampando a ver qué hace Goliat. Estar acampando como el pueblo, amén, de Israel estaba haciendo. Muchas veces, nosotros decimos: es que yo siempre estoy enfermo. Mira, hermana, si vamos a hablar de enfermedades, yo todos los días estoy enferma. A mí todo me duele diario. De pie, de cabeza a pie, todo me duele. Pero así trabajo. Algunas veces, ¿verdad? Pero así tengo vida y así sigo adelante. Así voy a la marqueta, así voy a donde sea. Pero yo todos los días a mí me duele todo. Días pasados ya tengo tiempo a mí que empecé con dolores y dolores y dolores, y decía la doctora: es que tú tienes artritis. Yo no tengo artritis, decía yo.
Y iba otra vez y yo les decía a los doctores, bueno, ustedes no tienen otra cosa que decirme más que tengo artritis, pura artritis. ¿Será que nací con artritis? Dije, es que tú tienes artritis en todo el cuerpo, porque como todo me dolía, ya me decían que en todo el cuerpo era. Después, hermana, me dijeron, oh no, es que tú tienes lupus. Y otra vez, es que como todo me duele. ¿Tienes lupus? Bueno, está bien, decía yo. No tengo nada, aunque todo me dolía. No, pero no tengo, yo tengo, como no hay ningún guerrero a la par mía diciéndome, yo tengo que ser como David, caminar frente solita, ¿verdad? Porque ¿quién me va a sostener cuando me caiga? Cada quien tiene sus propias responsabilidades, cada quien tiene sus propios Goliat. Después, hermano, ya empecé con dolores más fuertes y más fuertes y más. Oh, es que tú tienes artritis reumática. Ahora le pusieron reumática, ya no nomás era artritis. Y me decían, y me hicieron, ¿y te duelen las coyunturas? No, a mí no me duele, a mí me duele todo, no nomás las coyunturas, todo me duele. Y la última que me salieron es que tú tienes fibromialgia. Ay, Padre, dije, ay, Santo Cordero. Dije, Señor, tú fuiste a la cruz del Calvario y llevaste todas mis enfermedades. Yo soy sana en el nombre de Jesús. Usted me podrá ver aquí, usted no sabe yo cómo muevo un pie y cómo muevo el otro. Porque me duele todo, hermano. La enfermedad no puede ser una excusa para ti ni para mí. Es que me quedé en la casa porque me duele. Si a mí también me duele y aquí estoy. Es que a mí me duele más. Es que Jehová, Rafa, es nuestro sanador. Es que, hermano, el Goliat de la escasez se me ha parado. Es que Jehová Jireh es mi proveedor. Amén. Es que, hermano, yo tengo depresión. Es que Jesús ha cambiado mi lamento en gozo. No tenemos excusa delante de Dios. No tenemos pretextos delante de Dios. Sea el Goliat que se te ponga enfrente, agarra tus 5 piedritas. ¿Te cuesta mucho agacharte a recogerlas del río? Pues usa otras estrategias que tú conoces y que Dios te ha dado. Pero tú tienes que tumbarle la cabeza a Goliat. Tú no te puedes rendir. Hermana, es que usted no sabe lo que yo siento, ni usted sabe lo que yo siento tampoco. ¿Verdad? Pero Dios es bueno. Y por última, eso me han dicho, tienes fibromialgia. Señor, ahí te encargo a la doctora, le digo, porque me dicen una cosa, me dicen otra y me dicen otra. Pero Dios es bueno. Sigo avanzando y el día que Dios decida llevarme, pues me muero en la raya. Con dolor o sin dolor, en la raya me muero. Alabando y exaltando el santo nombre de Dios. Amén. La Biblia habla en Mateo 14:22. Habla, hermano. Vaya a Mateo 14:22. Mateo 14:22. Te quiero compartir una palabra poderosa. Aleluya. Mateo 14. Ay, Padre, ¿estoy equivocado o no? Ok, dice Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús le respondió, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Amén. Si usted puso atención en el Mateo 14, 22, dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos a la barca. O sea, yo entiendo que los discípulos no tenían muchas ganas de subirse a la barca. Como quien dice, Jesús los forzó a subir a la barca. Dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. Amén. En el 24 dice, dice antes, despedida la multitud, se subió al monte a orar. O sea que dice la palabra de Dios que hizo ir a sus discípulos antes que a él. Los metió a la barca, aunque no querían, ese es mi concepto. Y dice la Biblia, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las aguas, porque el viento le era contrario. Jesús hizo entrar a sus discípulos a la fuerza, pero nunca, él sí sabía que los vientos eran contrarios. Él sí sabía que las olas iban a azotar la barca. Amén. Cuando Jesús los forzó a entrar, les dijo que se toparían con vientos contrarios. No. ¿Les dijo que la barca sería azotada por las olas? No, no les dijo. Los discípulos estaban tan asustados porque dice que cuando vieron a Jesús andar sobre las aguas, dijeron, ay, un fantasma. Ay, así. Estaban asustados porque el viento era contrario. Estaban asustados porque las olas azotaban la barca. Amén. ¿Cuántos se asustan cuando las alas azotan tu barca? Ahí andas como que me hundo, como que no me hundo, como que si el agua se va a meter a la barca. ¿Y qué tal si le pasa como al Titán y se parte en dos y me hundo, verdad? Sí, hermano, así nos pasa. Es lógico en nuestra humanidad. Nos asustamos, nos desesperamos. ¿Por qué Jesús me mandó delante de él si él sabía que iba a haber vientos contrarios? Si él sabía que las olas iban a azotar la barca. Gloria a Dios. Dice más adelante, Jesús tranquilo les dijo, cuando dice la Biblia que Jesús a la cuarta vigilia vino, cuando él ya había orado, él ya se había tomado su tiempo, él dejó a los discípulos solitos a ver qué hacían desesperados en medio de la tormenta. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En medio de la tormenta, tú y yo tenemos que seguir permaneciendo, creyendo que Jesús va a venir a mi encuentro. Porque si Él los mandó por delante, quiere decir que Él se iba a encontrar con ellos. Si Él los mandó por delante, quiere decir, me esperan porque ahí voy. Pero Jesús se tomó su tiempo. Se puso a orar, se fue al monte a orar. Y a la cuarta vigilia dice la palabra de Dios que él iba para la barca caminando sobre el agua. Y fue cuando los discípulos se asustaron. Pero Jesús tranquilo les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les dijo a sus discípulos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Pero Pedro, que era tremendo, así tipo como yo, retándolo le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué me da a entender eso a mí? Que Pedro a la primera no creyó que era la voz de Jesús. Señor, si eres tú, o sea que no te escuché bien. No, yo no creo que tú seas el que está caminando. Yo sigo creyendo que es un fantasma el que está caminando ahí. Señor, si eres tú, había incredulidad en Pedro. ¿No te ha pasado, iglesia? ¿Acaso eres tú, Señor, el que me está hablando? ¿Acaso eres tú, Señor, el que me está diciendo que tenga paz y que tenga ánimo, que tú vienes en camino a mi ayuda? Amén. Dice, dice que Jesús le dijo, ven. O sea, como diciendo Jesús, ok, Pedrito, ¿no estás creyendo que soy yo el que te llama? ¿Estás de atrevidito?
Dices que si sea yo que te mande llamar, pues ven y vemos. A ver si los vientos y a ver si los azotes de las olas te sostienen sobre el agua. Ven, Pedrito. Y dice la Biblia que Pedro, retándolo, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Amén. Dice, pero que cuando Pedro iba en las aguas, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Más adelante dice que Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Dónde cree usted que estuvo la duda? Pedro caminó sobre las aguas. Jesús le contestó cuando le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le respondió. La gran duda, mire, hermano, dice que había fuertes vientos adentro de la barca donde Jesús los puso, los forzó a entrar. Amén. Los mismos vientos y los mismos vientos estaban afuera de la barca donde Jesús no los puso. ¿Me está entendiendo? Jesús nunca dijo que no habría vientos y que no había azotes. Pero donde Jesús te puso es porque Él va a guardar de ti. Donde Jesús te puso es porque Él va a guardar de ti. Amén. Dice, cuando Pedro empezó a hundirse, algunos de los discípulos salieron a ayudarlo. Ninguno se aventó al agua para hundirse junto con Pedro. Tú no esperes que nadie se lance junto contigo. Porque muchos se ponen tristes. Ay, es que a mí nadie me habla por teléfono. Hermano, están ocupados, entiéndelos. Ay, no, es que a mí mi hermanita no me habla. Que no te hable, ponte a orar. Ora por la que no te habla. Tal vez está pasando la peor que tú. Nadie se lanzó a salvarle la vida a Pedro. Nadie se lanzó, lo estaban viendo que Pedro se estaba hundiendo y ninguno de los discípulos amados de Jesús, de los 12, ninguno se lanzó a salvar a su prójimo. ¿Qué me da a entender eso a mí? Que tú no digas: ay, el líder, ay, los que caminan con Jesús. Hermanos, ¿tienen frío? ¿Les apagamos los abanicos? Hermano, please. Usted porque está aquí en el calorcito, pero ellos tienen frío. Gracias, hermano Partida. Eso me da a entender a mí, hermano. Mire, los discípulos eran de los 12, eran de los que caminaban con Jesús, pero ninguno se lanzó por su prójimo. Así que usted no se sienta mal. Usted no se sienta mal porque el amado de Jesús no le hable a usted. El amado de Jesús no se lance al agua por usted. Porque si nadie se lanzó atrás, Jesús está por enfrente de ti. Amén. Gloria al Señor. Cuando Pedro empezó a hundirse, dice, a hundirse, algunos de los discípulos, nadie brincó por él. Lo vieron que se estaba hundiendo, pues húndete, tú quisiste hundirte. Tú retaste a Jesús y le dijiste: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Fue uno el atrevido a salirse de la barca. Y ese que se salió de la barca se estaba hundiendo. No se pierda del tema porque estoy en lo mismo. No me va a decir: la hermana estaba con David y se brincó a Pedro. Ya lo pensó, ¿verdad? Reprenda eso y agarre lo que Dios tiene para usted. Jesús ayudó a Pedro después de que lo exhortó, porque le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando dije que yo era? He ahí donde estaba la duda. La duda no estaba en de que: ay, Señor, los vientos, ya me voy a hundir. No, la duda fue desde el principio, cuando Pedro no creyó que Jesús era el que dijo: yo soy, no temáis. ¿Cómo, Señor? Si eres tú, porque no te creo que seas tú. Ahí fue la duda. ¿Lo cree usted? Ahí fue la duda. Ahí fue la duda, hermano. Claro.
Desde el principio fue la duda. Dice, a causa de la duda y de la poca fe, esto lo llevó a retar a Jesús y a salirse de la barca donde Jesús lo había puesto. Nuestra poca fe puede llevarnos a salirnos de la barca, donde el Goliat de vientos contrarios están y producirán que empecemos a hundirnos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tú buscas el Goliat. El Goliat de David se paraba en frente de batalla, ¿verdad? Decía, mándenme un hombre, denme un hombre. Pero Pedrito lo buscó. A Pedrito. Muchas veces, hermano, por nosotros salirnos de la barca donde Jesús nos puso, se levanta el Goliat de los vientos, se levanta el Goliat de las fuertes olas que empiezan a azotar tu barca. Tu poca fe y mi poca fe provocarán que nos empecemos a hundir a causa de la duda, de que Jesús no nos oye, de que Jesús no está con nosotros, de que Jesús siempre llega tarde. La duda puede provocar en nuestras vidas que nos hundamos en nuestras mentes. Amén. Poderoso es Dios. La Biblia a mí me dice que habrá vientos contrarios, que Goliat se levanta para azotar mi vida como la barca de los discípulos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Estaremos como Pedro dudando de que Jesús venga al camino de nosotros? ¿Dudando de que Jesús venga a nuestra ayuda? ¿Nos atreveremos a retar a Jesús y decir, si eres tú? ¿Acaso si eres tú? Porque no estoy creyendo que seas tú, Señor. Dice la Biblia, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, dice que el viento se calmó. No dice que el viento se quitó, dice que el viento se calmó. Lo que me da a entender a mí, que no importan los vientos, no importan las mareas, no importa el Goliat que se levante. Si Jesús está conmigo y yo estoy en Jesús, yo tengo paz. Amén, amén. ¿Y te ha pasado en tu vida? ¿Has pasado turbulencias? ¿Has pasado todo tipo? Goliat se ha levantado, pero tú has preferido tener paz en Cristo Jesús. Amén. Y decir, Señor, tú eres mi paz. El problema no se te fue, ¿verdad que no? Tomó su tiempo para irse tal vez, pero en medio del proceso, de la tribulación, de las olas, del hundimiento, del doble pensar de Pedro, en medio de todo eso, si usted y yo permanecemos en Jesús, tendremos paz. Amén. Volviendo a David, cuando David venció al gigante, Goliat le cortó la cabeza y Saúl lo hizo traer a él a través del general Abner. Amén. Y le dijo, oyes muchacho, ¿de quién eres tu hijo? O sea, que David les venció al Goliat y nadie sabía quién era David. Nadie sabía quién era David. Ni siquiera el rey Saúl sabía quién era David. Amén. Y le dijo David, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, de la tribu de Judá. Hasta ese día, hasta ese momento, el que venció al Goliat se llamaba David. Amén. Se dieron cuenta que era hijo de Isaí de Belén y que era de la tribu de Judá. Hasta ese momento se dio cuenta hasta nosotros, el mundo entero, que había un David que existió y que venció al Goliat. Por eso la prédica se llama, tu Goliat te dará a conocer a ti y exaltará el santo nombre de Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque de repente se dirá, ¿no eran esos los hijos de la hermana que andaban en la calle y ahora son predicadores? Aleluya. Nadie los conocía, pero ahora que ministran en presencia de Jehová, todo mundo los conoce a través de YouTube. Amén. Gloria al Señor. ¿No era ese el borracho que estaba en las calles siempre tirado? Ahora es pastor. Si tú logras vencer a tu gigante, Dios te dará a conocer a ti y levantará bandera a favor tuyo. Amén. Desde ese día Saúl ya no permitió
que se volviera atrás, sino que lo dejó a su servicio. Amén, porque seremos conocidos nosotros a través del Goliat que venceremos. Gloria al Señor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Yo lo miro muy apagadón, hermano, usted como que está dudando que Cristo viene rumbo a la barca, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ya vamos a terminar, ya el reloj ya avanzó. En Lucas 13, no, yo se la voy a contar. Habla de una mujer encorvada. Anoche lo testificaba yo, ¿verdad? En la vigilia. Habla de una mujer que estuvo encorvada por 18 años y que en un día de reposo estaba en la sinagoga y Jesús ese día predicaba. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de toda enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Esta mujer encorvada por 18 años, aún con ese proceso, decidió estar en la casa de Dios. Amén, aleluya. Porque no importa cuántos años yo tenga encorvada, yo sigo creyendo que Jesús me sanará. Yo sigo creyendo que Jesús tendrá misericordia de mí. Dice la Biblia que Jesús, cuando la vio, tuvo misericordia de ella y reprendió el espíritu de enfermedad. O sea que era un Goliat de enfermedad. Era un Goliat que encorvó su columna. Y dice la Biblia que ella de ninguna manera podía levantar la mirada hacia arriba. 18 años. Pero la mujer estaba en la casa de Dios. Oiga, si una mujer encorvada por 18 años, que no podía levantar la vista hacia arriba, estaba en la casa de Dios. Tú que miras bien para enfrente, usted y yo que miramos bien para enfrente, no permitamos que un Goliat así de chiquitito venga y provoque que te hundas en la duda. Amén. Sea el Goliat que se te presente, sé fuerte, valiente y esforzado y toma las armas que Dios ha depositado en ti. Y muchas veces, hermanos, dice la Biblia, bueno, lo digo yo, mantente en la barca con Cristo Jesús, porque la Biblia dice que con Él el yugo es más fácil y la carga es más ligera. No dice que no habrá cargas y tampoco dice que no habrá yugo. Dice que con Él el yugo es más fácil y la carga se siente más ligera. ¿Por qué? Porque Jesús casi siempre lo va haciendo todo por nosotros. Jesús es el que lleva la carga. Jesús es el que pelea por nosotros. Jesús es el que manda ángeles a pelear por nosotros. Es Él. Si nosotros nos mantenemos a la par. Y muchas veces, hermano, a nosotros nos parece, tal vez nos parece risa, ¿verdad? Tal vez nos parece como chiste. Pero ¿qué tal en tu prueba y en tu lucha? A ver si te ríes también. Y está bien. Y está bien, hermano, que nos riamos, pero declarando victoria. Declarando victoria en el nombre de Jesús, amén. Declarando que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declarando que el Hades no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo. Amén. Tu fe y mi fe deben estar en Cristo Jesús. Y como David, tenemos que enfrentar a ese Goliat que se para. Amén, para afligir nuestras vidas, nuestra salud, nuestras finanzas, para atacarnos por donde quiere. Porque muchas veces nosotros no le damos ninguna potestad al diablo, pero él anda viendo por dónde se mete. Amén. Pero nosotros tenemos que ser como David, llenos de fe y poniendo a Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, delante de nosotros. Y declarando que con las armas que Él nos ha dado a nosotros, con esas Dios nos da la victoria. Amén.